En esta ocasión yo hablaré sobre el tema de inhibición por contacto de neurofibromatosis tipo 2 y poliposis colónica adenomatosa. Inhibición por contacto de neurofibromatosis tipo 2 y poliposis colónica adenomatosa. Bueno, cuando se cultivan células cancerosas en el laboratorio, la proliferación no se inhibe cuando contactan unas con otras. Este dato contrasta con las células no transformadas que dejan de proliferar cuando forman monocapas confluyentes. Se han empezado a descubrir los mecanismos que controlan la inhibición por contacto y encontramos que los contactos intercelulares de muchos tejidos vienen mediados por interacciones homodiméricas entre unas proteínas transmembrana llamadas caderinas. También vamos a encontrar que la E-caderina, lo cual la E significa epitelial, van a intervenir en el contacto entre las células en los epitelios. Para explicar cómo la E-caderina mantiene la inhibición por contacto, se conocen dos mecanismos principales, lo cual el primer mecanismo está mediado por el gen supresor de tumores NF2, lo cual ésta obtiene un producto llamado neurofibromina 2, que también suele llamarse merlina. Esta va a actuar a la E-caderina en una vía de transmisión de señales que puede ayudar a mantener la inhibición por contacto. Se sabe que la pérdida homocigótica de NF2 causa algunos tumores neurales y las mutaciones en línea germinal de NF2 se pueden asociar a un trastorno hereditario que predispone a la aparición de tumores llamado neurofibromatosis tipo 2. En el segundo mecanismo mediante el cual la E-caderina puede regular la inhibición por contacto es mediante la capacidad de unirse a la B-catenina. Esta es otra proteína transmisora de señales, lo cual la B-catenina es un elemento clave de la vía de transmisión de señales WNT, lo cual esta realiza una serie de funciones todavía mal comprendidas como regulador de la morfología y organización de las células epiteliales que revisten las estructuras como el intestino. Vamos a encontrar un segundo ejemplo de la importancia de la E-caderina y la B-catenina en los cánceres epiteliales, lo cual es la infrecuente enfermedad hereditaria poliposis colónica adenomatosa APC, lo cual vamos a ver que este cuadro se caracteriza por la aparición de múltiples pólipos adenomatosos en el colon con una frecuencia de transformación a cánceres de colon muy elevada. Vamos a observar que los pólipos muestran de forma constante pérdida de un gen supresor de tumores llamados APC, lo cual este nombre es por la enfermedad que producen. Bueno, estos van a ejercer sus efectos antiproliferativos por mecanismos poco frecuentes. El APC va a codificar una proteína citoplasmática cuya principal función es fomentar la degradación de la B-catenina, lo cual esta proteína realiza varias funciones. Y observamos que además de la unión de la E-caderina y la B-catenina, este también es un componente clave de la vía de transmisión de señales WNT. Y por último encontramos que los WNT son factores solubles que se unen a receptores WNT, lo cual estas transmiten señales para evitar la degradación mediada por APC. En esta imagen vamos a observar el papel de la proteína APC en la regulación de la estabilidad y de la función de la B-catenina. En la imagen A vamos a observar que la proteína APC y la B-catenina son componentes de la vía de señalización WNT, lo cual en células de reposo la B-catenina forma un complejo macromolecular que contiene la proteína APC. Este complejo va a inducir la destrucción de la B-catenina cuyas concentraciones intramoleculares van a ser bajas. En la imagen B vamos a observar que cuando las células son estimuladas por moléculas de WNT secretadas, se desactivará el complejo de destrucción, lo cual no va a producir la degradación de la B-catenina, pero va a aumentar las concentraciones citoplasmáticas. La B-catenina se trasloca al núcleo donde se une al TCF. Este es un factor de transcripción que activa varios genes que intervienen en el ciclo celular. Y por último, en la imagen C encontramos que cuando la proteína APC sufre una mutación o está ausente, no puede producirse la destrucción de la B-catenina, lo cual esta se trasloca al núcleo y coactiva genes que promueven el ciclo celular
Y por último, las células se comportan como si estuvieran bajo una estimulación constante por la vía WNT. Alteraciones del metabolismo celular. Incluso cuando disponen de gran cantidad de oxígeno, las células cancerosas muestran una forma especial de metabolismo celular. Esta va a estar caracterizado por altos niveles de captación de glucosa y aumento de la conversión de glucosa a lactosa, conocida como fermentación, lo cual esta va a ser producida mediante la glucólisis. Este fenómeno, que se le llama efecto Warburg, también se le llama glucólisis aerobia. Esta se conoce ya desde hace muchos años, y como dato encontramos que Otto Warburg recibió el premio Nobel en 1931 por su descubrimiento. Clínicamente, el hambre de glucosa de los tumores se utiliza para visualizar los tumores mediante la tomografía por emisión de positrones, lo cual esta es una técnica en que los pacientes reciben una inyección de F-fluorodeoxiglucosa, lo cual este es un derivado de la glucosa que actúa de forma preferente por las células tumorales. Metabolismo y crecimiento celular. Las células quiescentes dependen principalmente del ciclo de Krebs para producir ATP. Estas, si se someten a ayuno, se induce la autofagia, es decir, autoingesta, con un fin para aportar una fuente de combustible. Cuando se estimulan por factores de crecimiento, las células normales regulan de forma importante la captación de glucosa y glutamina, lo cual estas aportan fuentes de carbono para la síntesis de nucleótidos, proteínas y lípidos. En los cánceres, las mutaciones oncógenas que afectan a las vías de transmisión de señales de los factores de crecimiento y otros factores clave como MIS desregulan estas vías metabólicas, lo cual les causa una alteración que se les denomina efecto Warburg. Autofagia. La autofagia es un proceso catabólico clave que facilita el equilibrio en la síntesis, la degradación y el reciclado de los productos de la célula. Durante la autofagia, los orgánulos celulares, como los ribosomas y los mitocondrias, van a ser secuestrados respecto al resto de la célula mediante una membrana llamada autofagosoma, que después se van a fusionar para formar un lisosoma, lo cual donde se van a degradar y van a utilizar los componentes para la producción de energía para la célula. Este mismo proceso puede dar la señal a las células para que mueran si no pueden ser rescatadas mediante el reciclado de los orgánulos. También encontramos que los metabolitos generados por autofagia aportan a los bloques esenciales para alimentar el crecimiento y la supervivencia de los entornos con pocos nutrientes en los que habitan las células tumorales. Escape de la muerte celular. Esta se va a realizar mediante la apoptosis o la muerte celular programada, lo cual esta consiste en un desmantelamiento ordenado de las células en sus componentes que después las células adyacentes puedan consumir y desechar. La vía apoptósica se puede dividir en reguladores proximales y efectores distales. A su vez, los reguladores se pueden dividir en dos vías mayores. Una interpreta señales extracelulares o extrínsecas y otra señales intracelulares, lo cual vamos a encontrar dos vías que culminan en la apoptosis. La primera vía que encontramos es la extrínseca, o bien receptor de muerte. Este se inicia cuando un receptor de TNF como CD95 se une a su ligando CD95L, lo cual estas conducen a la trimerización del receptor y por tanto de sus dominios de muerte citoplasmáticos atraen la proteína adaptadora intracelular FADD. La segunda vía que encontramos es la vía intrínseca o mitocondrial de la apoptosis. Esta es desencadenada por diversos estímulos como la ausencia de factores de supervivencia, el estrés y la lesión. La activación de esta vía produce la permeabilización de la membrana externa mitocondrial con la resultante liberación de moléculas como el citocromo C que inician la apoptosis. Potencial ilimitado para la replicación. Las células tumorales, a diferencia de las normales, pueden tener una replicación ilimitada. La mayor parte de las células humanas normales tienen una capacidad de sufrir 70 replicaciones como máximo.
Posteriormente, las células pierden la capacidad de división y entran en la ascendencia replicativa. Este fenómeno se explica por un acortamiento progresivo de los telómeros en los extremos de los cromosomas. Los telómeros muy erosionados son reconocidos por la maquinaria de reparación del ADN como roturas de la doble cadena de ADN con la siguiente parada del ciclo celular y la ascendencia celular. Esas van a estar mediadas por la TP53 y RB. Angiogenia mantenida. Aunque un tumor sólido tenga todas las alteraciones genéticas necesarias para su malignización, esta no puede aumentar su tamaño más de 1 a 2 milímetros de diámetro, salvo que pueda inducir angiogenia. Los tumores necesitan aporte de oxígeno, nutrientes y también de eliminar los productos de desecho, lo cual se piensa que el límite de 1 a 2 milímetros se corresponde con la máxima distancia de la difusión de oxígeno, nutrientes y los desechos para poder llegar o salir a los vasos. También encontramos que los cánceres que crecen van a estimular la neoangiogenia, lo cual es el proceso que se forman gemaciones de vasos a partir de los capilares preexistentes. Y también vamos a observar que la neovascularización va a tener un efecto doble sobre el crecimiento tumoral. Y lo cual vamos a encontrar que la perfusión va a aportar los nutrientes y el oxígeno necesarios. Y lo cual las células endoteliales neoformadas van a estimular el crecimiento de las células tumorales adyacentes mediante la secreción de factores de crecimiento, como lo son los factores de crecimiento parecidos a la insulina y a la de PDCF. Aunque los vasos tumorales que se generan consiguen aportar nutrientes y eliminar desechos de forma eficiente, estos no van a ser totalmente normales. Los vasos son porosos y están dilatados, lo cual estas muestran un patrón de conexión desordenado que se van a poder observar en las angiografías.